los que estáis ahí detrás, aunque no os vea, sé que sois unos cuantos, así que bienvenidos, espero que os resulte ameno lo que os voy a contar. Y nada, yo pues esta charla la planteo un poco desde mi experiencia como ilustradora. Llevo 10 años trabajando en el sector y bueno, pues he aprendido una serie de cosas que me parecía interesante para vosotros a la hora de allanaros el camino, ya que estáis a punto de salir al mercado, como quien dice. Ahí me tenéis, esa soy yo, ilustrando desde, pues igual que vosotros, desde que aprendí a sostener un lapicero. Ese de ahí es mi hermano Juan y bueno, es el ayudante pues que nunca más he vuelto a tener, porque el camino del ilustrador pues es un camino completamente solitario y es casi como el camino del héroe, ¿no? Te tienes que enfrentar tú solo pues a un montón de retos diferentes que iremos comentando, iremos viendo. Mi trayectoria, digamos, académica es muy sencilla, pues empecé en el cole interesándome por el dibujo, pues por los concursos que se hacían típicos de dibujo en clase o en el colegio para todos los cursos. Y mis padres, pues viendo que me interesaba cada vez más por el tema, pues me apuntaron a una academia que aquí en Salamanca se conocía como San Eloy. Y en San Eloy pues aprendí distintos tipos de dibujo, de asignaturas, digamos, ligadas a la plástica. Hice también dibujo técnico, preparación para bellas artes, etc. No estudié como vosotros una escuela de arte, hice los estudios reglados normales, por letras tiré. Y nada, lo que tenía clarísimo desde muy, muy pequeñita es que yo lo que quería estudiar era bellas artes. Aún no sabía por dónde iba a tirar, solo sabía que me gustaba dibujar, pero era lo único que realmente quería hacer y bueno, estaba por descubrir cómo darle salida profesional todavía. Cuando terminé la carrera, después de haber pasado por... Es que he ido muy rápido, perdón. Durante la carrera descubrí la asignatura de ilustración de la mano de Miguel Ángel Pacheco, que era Premio Nacional de Ilustración, y ahí fue donde realmente me entró el gusanillo para focalizarme ahí y tirar hacia esa meta que ya tenía claro que quería que fuese mi meta profesional. Poco después me fui de Erasmus y de Erasmus pues seguí investigando sobre la ilustración, ligándolo al grabado, al linóleo. Empecé a hacer mi pequeñita colección de álbumes ilustrados y de libros ilustrados, cada vez me iba interesando más por el tema. Y después, una vez terminada la carrera, esto que te enfrentas al típico abismo en el que ya no sabes por dónde vas a seguir, y tomé la decisión, pues como mucha otra gente, de seguir estudiando y empecé un doctorado en arte contemporáneo. Estuve el primer año medianamente interesante, pero no me llenaba. Entonces el segundo año, como a mitad de curso, decidí que no podía más, que estaba perdiendo el tiempo y que yo lo tenía claro, que lo que quería hacer era ilustrar. Lo que pasa es que no tenía ni idea de por dónde salir por ahí, ¿no? Entonces era un poco la época aquella, todavía Instagram no existía, ni siquiera estaba en pañales, es que no existía. Y era pues yo creo que la época de los últimos coletazos de los blogs. Entonces yo pues mi ventana al mundo en ese momento fue mi blog, que lo creé con la intención de primero hablar de ilustración, de artistas que me gustaban, hacía reseñas de libros, hablaba de pintura, de arte urbano, de animación, etc. Y se conocía entonces como la niña polilla. Llegué a tener un número medianamente bastante digno, más de lo que yo podía esperar de seguidores, y bueno, eso me animó pues poco a poco a soltarme, y cuando ya me sentí segura pues fui subiendo mis propias ilustraciones y utilizando también el blog como portafolio. Y aquí os voy a dar mi consejo de amiga número 1, ¿vale? Elige un nombre artístico o un seudónimo y cásate con él hasta que la muerte os separe. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando yo empecé siendo la niña polilla, pero cuando pasó un tiempo y ya estaba metida en la agencia de ilustradores Pencil, trabajando y tal, yo firmaba toda mi obra como María Simavilla. Entonces llegó un punto, pasado una serie de años, que decidí dejar morir el blog. También es verdad que no estaba sacando tiempo para actualizarlo y me daba mucha pena porque tenía ahí un poco a los seguidores de ese blog abandonados, porque ya es que casi nunca publicaba y bueno,
sentí que era el momento de dejarlo atrás y de crear mi propia web con mi nombre y centrarme solamente en lo que es el portafolio y en los trabajos que tenía entre manos. Entonces, pues llamé al hosting y el chico con el que hablé me dijo, mira, muy fácil, con que dejes de pagar, la web desaparece y se acabó, y ya está, y te olvidas. Y eso es lo que hice. Total, que no sé cuánto tiempo pasó, unos meses, un año quizá, yo me había olvidado por completo de la niña polilla y me escribe un antiguo cliente, creo que era un editor de libro de texto, y me dijo, María, he estado buscando tu portafolio y he entrado en tu web y es que me he encontrado con un contenido un poco extraño, no sé, me ha parecido raro y me pareció oportuno avisarte y tal. Total, que le di las gracias y salí como alma que lleva el diablo a buscar, a poner en el buscador laniñapolilla.es y mirad lo que me encontré. Imaginaos mi cara en ese momento de shock, de pánico, de trágame tierra, me quiero morir. Y nada, me puse a investigar esta web, laniñapolilla.es, con un contenido completamente ajeno a lo que yo solía hacer, pero que todavía mantenían en la web imágenes mías, ilustraciones, y parte del contenido escrito también era parte del contenido que yo tenía en mi anterior web, como por ejemplo ese pequeño about en el que habían hecho un copia-pega y en vez de María Simavilla se llamaba ahora la autora Mariana Sumavilla. Total, que bueno, les escribí, no obtuve respuesta, les dije que por favor eliminasen mis imágenes, mi contenido, que me parecía genial que hubiesen comprado el dominio, pero que eso era de mi autoría y que no lo podían utilizar. No obtuve respuesta, pero al poquísimo tiempo todo eso desapareció. Lo que pasa es que el dominio seguía siendo suyo y ahí se quedó. Luego me enteré de que hay empresas que se dedican precisamente a hacer esto, es como una especie de pesca de arrastre. Compran dominios que se dejan de usar o que se abandonan y aprovechan pues a los seguidores que siguen a ese tipo de webs o de blogs por RSS, pues se aprovechan y les meten el contenido que ellos quieran compartir. En este caso, pues hay cada vez más putas, pues eso. Y volviendo al pasado, a este punto de, bueno, ya estáis avisados. Una cosa importante, ahora en Instagram, al respecto de este tema, sí que está habiendo mucho hackeo de cuenta. Entonces yo sí que os recomendaría encarecidamente que vayáis a configuración, a seguridad, y hay una cosa que se llama autenticación en 2 pasos, que de alguna manera os blinda un poco la cuenta para que no os pasen este tipo de cosas. Y os dan unos códigos de seguridad para si algún día tenéis algún problema, os roban la cuenta, os hacen pasar por vosotros, podéis recuperarla supuestamente mucho más fácilmente. Y nada, volviendo a donde estábamos, yo eso, tenía mi blog, tenía ya mi portafolio más o menos hecho, había hecho alguna colaboración con alguna revistita de ilustración, etc. Y entonces cuando me sentí preparada, pues armé mi portafolio, imprimí unas cuantas ilustraciones, me preparé mi CD-ROOM con las ilustraciones en formato digital y me presenté ante la agencia de ilustración Pencil en Valladolid, concertamos una cita y nada, y fueron muy amables conmigo, parecían interesados y cuando me fui de allí, pues Sandra me dijo que quería ver alguna imagen más, más tipo escenario, más compleja, a ver cómo me desenvolvía. Entonces nada, yo le dije que de acuerdo y al poco tiempo pues me fui a casa a trabajar y al poco tiempo pues le envié una serie de imágenes a añadir a lo que ya habían visto y bueno, al poco tiempo pues me dijeron que estaban dentro, que querían apostar por mí y bueno, aquí estamos todavía colaborando juntos y yo estoy súper agradecida porque, no sé, considero que fue una apuesta total porque yo no tenía ningún trabajo publicado y nada, y me dieron una oportunidad. Así que aquí estamos para contaros todo esto. ¿Qué pasó ese primer año en el que yo entré en Pencil? Eso fue ya en 2010, ¿vale? Y bueno, para que os hagáis una idea, mi primera ilustración publicada, que recuerdo que la enmarqué, ahora no sé dónde la tengo, está guardadísima, pero la enmarqué y la puse ahí en mi habitación súper visible y tal,
fue para la revista Elle, porque bueno, contactaron con la agencia porque querían salvar una columna que tenían, que no sabían muy bien si la iban a mantener, si no y demás. Y bueno, hicieron una prueba conmigo, hice 2 ilustraciones para un par de meses y al final acabaron cargándose la sección y ya está. Pero bueno, yo me estrené en la revista Elle y para mí eso fue un subidón. Ese mismo año trabajé para Naya, Edelvives, Farmaindustria, Huygens. Se abrió la puerta a entrar en un, no sé si fue al año siguiente o muy, muy rápido, entré en un catálogo de ilustradores españoles, yo que acababa de llegar, estaba que ni me lo creía, y una de mis ilustraciones salía en la portada. De ahí una ilustración mía estuvo viajando por todo el mundo en distintas exposiciones, vamos, yo estaba exultante, pletórica. Y nada, este fue mi primer libro ilustrado con este título tan oportuno, Claudia cumple su sueño, y es que es así como yo me sentía. Yo era como que ya había cumplido mi sueño, ya estaba en la cima de la montaña y ya simplemente tenía que dejarme llevar y disfrutar de mi éxito y de mi triunfo. Estas eran mis expectativas. Yo quería hacer álbum ilustrado, novela infantil y juvenil, prensa, cómic, publicidad. Quería ilustrar para la revista New Yorker, un especial en la Taschen, o al menos salir en la Illustration Now, y petarlo, básicamente petarlo fuerte. Pero bueno, la realidad te pone como siempre en su sitio y era bien distinta. Esta fue mi realidad. Durante los primeros años lo que más hice, los encargos que más me llegaron pues fueron para libro de texto, que al fin y al cabo es lo que la mayoría de ilustradores, a lo que estamos acostumbrados, lo que nos mantiene a flote durante el año y lo que nos da de comer, básicamente. El libro de texto es un tipo de trabajo que no se suele inventar mucho, y mucho menos en redes sociales y demás, pero que yo creo que es una muy buena escuela, que te exige mucho, pero te ayuda un montón a soltarte, a soltar mano y ayuda a mejorar tu estilo, a probar técnicas nuevas y demás. Este, por ejemplo, es un libro de matemáticas para niños de primero de primaria. Me lo pasé genial, la verdad, haciéndolo. Y tenía tanto escenas así complejas como un montón de detallitos. Imaginaos un libro de mates en el que todos son sumas, restas, divisiones y demás, con un montón de elementos, pues eso. ¿Cuántos son? 5 pepinillos y 2 cebolletas. Pues eso, tienes que dibujar esos pepinillos, las cebolletas y cualquier cosa que te manden. En este libro yo no sé la cantidad de ilustraciones que tuve que hacer, pero muchísimas. Aquí veis unas cuantas más. Y eso, para mí, esto ha resultado eso, un campo de entrenamiento fantástico, que a lo mejor en su momento no supe valorar, porque es verdad que no lo supe valorar, y a lo mejor ahora hay proyectos de libro de texto que no me sentiría orgullosa de mostrar precisamente porque no me estaba divirtiendo al hacerlo, porque no los encajé como debía haberlo hecho. Pues ahora mismo, con el tiempo y con perspectiva, sí que veo que tengo mucho que agradecerle a este tipo de proyectos. Este, por ejemplo, es una pequeñísima parte de una cantidad ingente que tuve que dibujar de instrumentos musicales para unos libros de música para niños ya un poquito más mayores, para la editorial SM. Que es triste porque cuando estás ahí trabajando vas aprendiendo además cosas nuevas. O sea, yo los nombres de todos estos instrumentos, pues evidentemente me los leí, me los sabía y tal, los he olvidado, así que muy efectivo no será. Pero bueno, que se aprenden muchísimas cosas, te tienes que documentar y está genial, a todos los niveles. Si te gusta aprender, es un buen ejercicio. Otra cosa buena que tienen los libros de texto es que te permiten verte en distintos tipos de contenido, ilustrando distintos tipos de contenido. Por ejemplo, para este libro de Baula, que era para chavales ya de bachillerato, pues tuve que ilustrar, por ejemplo, un formato entrevista, formato artículo de periódico, tipo, o sea, novelas como el retrato de Dorian Gray o el perfume, y también poemas. O sea, en este sentido, si no has ilustrado, no has tenido ocasión de ilustrar ninguna novela, pues te puedes ver un poco in situ y te puedes hacer una idea gracias a este tipo de pequeños fragmentos que te permiten ilustrar pues, este tipo de libros.
sobre todo los de lengua y literatura. Y aquí os traigo bueno, iba a proponeros un reto. Yo no sé si lo vais a querer hacer porque tiene tela. Pero bueno, si queréis hacer pantallazo de esto y de la siguiente página, yo os lo voy a dejar ahí. Esto es un ejercicio, digamos, real. Esto es una propuesta real. Esto es lo que yo tenía que ilustrar para un libro de texto de una editorial noruega que, bueno, era para aprender español. Y entonces, pues tenía que ilustrar cosas muy claras que concordasen con el texto para que, bueno, pues para que los chicos aprendiesen bien qué era cada cosa y demás, ¿no? En este caso, la temática era la casa. Entonces tenía que dibujar diferentes tipos de vivienda y paisaje en Costa Rica, porque no solo era en España, sino eran distintos países de habla hispana, ¿no? En este caso, pues te mandan esto, que es la minuta, con las indicaciones, y luego además te mandan una maqueta en la que tú ya ves el formato y el espacio que tienes para hacer ese dibujo, y en este caso, en esa maqueta, me venía una lista con las palabras que tenía yo que dibujar, o sea, que tienen que estar incluidas en la escena sí o sí. Entre ellas, como veis por aquí, un castillo que no debe tomar mucho espacio. Además, tuve que buscar cómo eran los castillos en Costa Rica, porque evidentemente pues, no iban a ser igual que los castillos que estamos acostumbrados a ver aquí en Europa, ¿no? Además de eso tenía que ilustrar el indicador de una calle, una vía, un letrero indicando las distintas cosas que iba a tener que ilustrar. Y además, que parece ya en plan coña, me dice feel free to improvise. Os lo amplío. Ese circulito rojo que está ahí subraya pues, las palabras que yo tenía que dibujar. En una misma escena tenía que meter el mar, una isla, el campo, la carretera, una casa, la playa, el lago, las afueras, la calle, la montaña, el apartamento, el bosque, el río, la costa, la ciudad, la calle, el adosado, el castillo y recordad las señales de tráfico y el letrero indicador. Más lo que yo quiera aportarle a la imagen, por si fuera poco. Si queréis hacerlo en pantallazo también a esta escena, pues eso, si os apetece probar a ver cómo lo resolveríais vosotros, me encantaría ver vuestras ideas. Así es como lo hice yo. Una especie de conglomerado, collage, tipo Escher extraño. No sabía por dónde meterle mano de ninguna manera, pero mira, al final les planteé el boceto, la editora quedó contenta, no hubo muertos y todo salió bien y salí del paso, pero como este reto, pues el libro de texto te plantea muchísimos. Estos mismos, por ejemplo, me mandaron a hacer también un centro comercial de 3 plantas y en cada planta pues había distintos tipos de negocios, o sea, trabajo de fondo, digamos. Eso te curte, quieras o no. Llegados a este punto, después de unos cuantos años ya trabajando el libro de texto, pues mis expectativas evidentemente habían cambiado. Los pies ya estaban más en la tierra y bueno, yo quería seguir haciendo novela infantil y juvenil, álbum ilustrado. Ya me olvidé de la prensa porque lo único que hice durante todo ese tiempo en prensa fue ese primer tanteo con la revista Elle y se acabó. El cómic seguía ahí en el horizonte porque siempre me ha llamado la atención y todavía no lo he hecho, pero no descarto meterme ahí en algún momento. Y la publicidad, porque bueno, sí que he ido intermitentemente haciendo trabajos de publicidad y bueno, es un terreno que a lo mejor dista mucho de lo que suelo hacer yo, pero sí que es interesante porque es muy rápido, te lo quitas de encima rápido, aunque tienes que darlo todo de ti precisamente por eso, porque los deadlines son para ayer, pero está muy bien pagado. Entonces, pues es algo que, igual que el libro de texto está muy bien remunerado y no hay que olvidarse de ello, pues el tema de la publicidad también es interesante. De ilustrar para el New Yorker y de petarlo, pues me olvidé evidentemente y me centré en seguir aprendiendo, poder pagar autónomos todos los meses y vivir de mi trabajo. Esa es mi máxima aspiración en este momento y de momento lo llevo consiguiendo durante una larga temporada. Espero seguir así. En realidad, los años de trabajo empiezan a dar sus frutos. Consejo número 2, sácale partido a cada proyecto y confía en el efecto bola de nieve. ¿Con esto qué quiero decir?
Pues que todos estos proyectos que he ido haciendo de libro de texto me han ayudado, eso, precisamente a mejorar en mi estilo, a mejorar en cuanto al trato con los clientes, a conocer cómo trabaja un editor, a saber cómo hablarle, no sé, a ser más profesional, digamos. Y bueno, y ya que estaba, pues yo cada proyecto de este tipo me lo he tomado o he intentado tomármelo a partir de un punto determinado en un reto, para ir mejorando, para ir probando distintas técnicas y para ir creciendo como ilustradora. Lo de confiar en el efecto bola de nieve, quiero decir, me refiero a eso, los comienzos son muy difíciles. Cuando no tienes nada es muy difícil que la gente te vea, tienes que estar ahí, ahora que tenemos Instagram, tienes que mostrar tus trabajos personales y todo lo que vayas haciendo, intentar que genere nuevos trabajos, sobre todo eso. Y en este caso, mi oportunidad llegó con este libro. Para que os hagáis una idea, hasta 2016 yo creo que había ilustrado, creo que 3 libros, novelas infantiles de este tipo, 3. Y desde el 2016 en adelante ya casi voy a llegar a la 20ª. O sea que este libro supuso de verdad un cambio y me ayudó un poco a salir del tedio de tanto libro de texto, por mucho que lo respete y lo recomiende e intente quitarle ese halo de negrura que le ponemos los ilustradores. Sí que es verdad que yo llega a un punto que quieres hacer otras cosas. Y bueno, este libro para mí fue una oportunidad, una puerta abierta a meterme en las novelas infantiles y juveniles y en las series de libros y demás. La misma editora que me contactó para ilustrar Billy Elliot, me contactó después, al poco tiempo, para ilustrar una serie nueva que querían sacar en SM llamada Pennyberry. Que bueno, han sido 5 libros, ha sido crear todo un universo de personajes y seres fantásticos a todo color, una ilustración por capítulo, que me lo he pasado genial, o sea, ha sido como el regalazo. Bueno, he tenido que ilustrar escenas de todo tipo, como veis aquí, ogros, brujas, orcos, personajes como esta nepalí que me encanta, que veis aquí, para lo que me tuve que documentar un montón. Y nada, que me lo pasé genial. Además de este reto de crear todo este universo, porque es algo nuevo, lleno de fantasía y demás, en cada capítulo había una letra de estas capitulares y yo no sé si he hecho entre 150 y 200, haciendo así la media, si por libro hay una media de 30 capítulos, pues eso, entre 150 y 200, porque luego además había edición en catalán y para que cuadrase tuve que hacer alguna letrita extra y nada, que ha sido un reto súper bonito. Y pues eso, cuando la bola de nieve empieza a rodar, todo empieza con Billy Elliot, Pennyberry me lleva a Minerva Watson y surge otra serie de otros 4 libros, en este caso es una edición más baratita, en escala de grises, una estética completamente distinta, mucho más moderna, con toques tecnológicos, porque el padre de Minerva Watson es inventor. Y nada, es otro divertimento para mí, ¿no? Y después de Pennyberry, de Minerva Watson, llega Daniel King. Y aquí me meto en un estilo más cómic, más gamberro, vuelvo otra vez al color, recreando escenas con muchísimo movimiento, acción, porque es una panda de niños que está siempre por ahí patinando y demás. Y nada, y recreando pues eso, a seres sacados de las películas de terror, como puede ser eso, el hombre lobo, o gárgolas asesinas, o zombies o vampiros. Y por último, ahora mismo pues estoy metida en la última serie que he hecho, es esta de aquí que veis, Mágicos Misterios en Chasburgo,
Y nada, vuelvo un poco al mundo de la magia, pero no tanto el mundo fantástico, digamos, de Pennyberry, sino más la magia que hay como entre bambalinas, ¿no? Del sombrero de copa y desapariciones y trucos, ¿no? Y nada, un estilo steampunk, Art Nouveau, Art Deco, que para mí ha sido, pues eso, otra golosina, otro reto para probarme y para mejorar. Y nada, eso, que ahora sí puedo decir que estoy donde quería estar cuando llegué a Pencil y cuando creía que ya estaba todo el camino recorrido, pues siento que eso, que ahora estoy un poquito más cerca de lo que yo creo que es este trabajo, o es lo bonito de este trabajo, ¿no? Que es poder ilustrar historias así. Y nada, que para mí, pues eso, que espero que os motive para trabajar, sobre todo, para esforzaros y que aunque al principio no nos lleguen encargos, digamos, apetitosos, pues que sigáis trabajando y que peleéis porque todo llega, porque todo de verdad que con esfuerzo acaba llegando. Una cosa que me dijo aquel profesor de ilustración en la carrera cuando llegué a enseñarle mi carpeta con los trabajos finales y me puso la nota y tal, me dijo, bueno, yo creo que hay potencial y puedes ser ilustradora, pero vas a tener que trabajar mucho. Y dije, bueno, pues si se trata solo de trabajar, pues no hay problema, ¿no? Y me hace gracia acordarme de él porque realmente es que no he dejado de hacerlo en todo este tiempo, trabajar muchísimo y seguir trabajando para mejorar, para hacer cada vez proyectos que me motiven más y para seguir divirtiéndome. Y llegados a este punto, os quiero contar, pues eso, un poquito, muy resumido. Espero que si no estáis haciéndolo ya, si salen dudas por ahí, pues las vayáis dejando para el chat, porque no creo que se pueda resumir todo en tan poco tiempo, pero bueno, cosas que he aprendido durante estos 10 años de experiencia freelance. La primera es cómo nos ven los demás. Aprendes a eso, con el tanteo con el público, a tener una idea aproximada de lo que se entiende por tu profesión, ¿no? Hay un tanto por ciento de la población que no tiene absolutamente idea de qué es ilustrar y de qué es un ilustrador y mucho menos entienden que se te pueda pagar por hacer un dibujo. Y luego hay otra parte que a lo mejor sí que está más metida en el mundo de los libros y siguen a ilustradores y los admiran y demás, pero de alguna manera solo ven el lado romántico de la ilustración, de este trabajo, o sea, no lo consideran un trabajo como tal, sino que nos consideran, digamos, unos privilegiados que tenemos un don y que vivimos de maravilla porque hacemos lo que nos apasiona. Pero para mí y para, bueno, y para la gente de mi entorno, la gente que se rodea de ilustradores y que conoce la realidad, nos ven pues así. Somos hombres y mujeres orquesta que nos tenemos que dedicar a todo, no solo a dibujar, eso es una parte, un porcentaje, no sé si pequeñito o no muy grande tampoco de nuestro día a día. Tenemos que ocuparnos de promocionarnos, tenemos que ocuparnos de conocer nuestros derechos, de estar al tanto de temas fiscales, de gestionar facturas, de pagar autónomos, de un montón de cosas. Y yo qué sé, de ir a firmas de libros, de dar charlas como lo que estoy haciendo yo ahora. Estamos siempre a mil cosas y bueno, y de alguna manera nos mantiene, a mí me gusta, aunque es un poco caótico, pero me ayuda también a mantenerme despierta. Y en mi caso puedo decir que tengo la suerte de contar con el respaldo de la agencia porque a nivel facturación y cuando tengo dudas fiscales o de gestión de estos temas, siempre acudo a ellos. Pero hay muchos ilustradores que están solos ante el peligro y se ocupan ellos de todo, sobre todo cuando están empezando. Entonces,
es una profesión muy complicada y la gente es eso, se queda con, bueno, el que hace dibujitos y no, hay mucho más fondo que todo eso. Otra cosa importante que aprendes, el cliente ideal existe, pero para encontrarlo toca sortear a todo tipo de clientes. Os vais a encontrar muchas veces con cositas como esta que me encontré yo. Y bueno, al principio puede que te ofendas, puede que contestes mal, pero con el tiempo aprendes hasta a tomártelo a risa, porque en el fondo esta persona, por ejemplo, pues es alguien que realmente no tiene ni idea, no tiene ni idea o ni siquiera quiere pensarlo de lo que vale un peine. O sea, es insultante, pero también hasta da risa, sinceramente, porque es absurdo. Vais a encontrar a mucho jeta que no valore vuestro trabajo y vais a tener que pelear por vosotros y por vuestro gremio, por vuestros compañeros. Y luego, otra parte importante, puede que resulte sorprendente, pero la ilusión no paga facturas. Consejo número 3, no trabajéis por cacahuetes. ¿Por qué digo esto? Porque aparte de este tipo de personajes que aparecen de vez en cuando prometiéndote publicidad a cambio de lo que sea para su página web, también llegan grandes empresas, grandes clientes con nombres y apellidos conocidos y demás, que aprovechándose un poquito de la gente que está empezando, sobre todo, ofrecen unos presupuestos que rozan lo irrisorio, o sea, y lo infrahumano. Y por desgracia hay mucha gente que por engrosar su cartera de clientes, su lista de clientes, porque no tienen nada, porque están empezando, pues caen en sus garras. Y aunque sea la mismísima Mary Poppins, pues hay que decir que no. Ahora, para empezar, helado quiero probar, después pastel. Lo que quieras tú, puedes tomar y todo sin pagar. Son ustedes muy amables. Pide todo lo que quieras, Mary Poppins. Tú eres nuestra favorita. No seáis pingüinos, importante. Y bueno, para seguir un poco con el tema consejos o con, digamos, las cosas que he ido aprendiendo durante este tiempo, hace poquito en mi Instagram publiqué este post con 10 cosas que había aprendido a lo largo de estos 10 años. Os las voy a resumir más o menos, pero si queréis leerlo con calma, pues con que entréis ahí está, no lo voy a borrar, podéis leerlo, podéis comentarlo, podéis incluso añadir alguna cosa que a mí se me haya pasado por alto, porque seguro que las hay, y lo hablamos. La primera sería no tengas prisa, disfruta del camino. Pues eso, lo que os decía al principio, hay muchísimas puertas que queremos abrir, sobre todo cuando empezamos. Tendemos a compararnos con otros ilustradores que están haciendo cosas guays o que nos gustaría hacer a nosotros y nos agobiamos, nos entra el ansia por llegar ahí y no aprovechamos lo que tenemos en el momento. O sea, eso, aunque sea un libro de texto, hay que sacarle jugo y partido a todo lo que te llegue. Así que disfrutad del camino. Otra cosa importante, aprende a encajar las críticas. Os van a decir que no muchas veces, os van a hacer cambiar vuestras ilustraciones, porque al final esto es un trabajo a demanda y tenemos que contentar al cliente. O sea, eso es así, no somos únicamente artistas, somos de alguna manera también artesanos y entonces tenemos que estar un poco a lo que se nos pida, ¿no? Y bueno, al principio yo reconozco que a mí me costaba un poco, me molestaba, me enfadaba, pero bueno, con el tiempo entiendes que es parte del trabajo y además que muchas veces esos cambios y esas críticas son para mejor incluso. Otro punto, trabaja para ti. Ahora que estamos con Instagram y estas cosas, olvidaros del número de seguidores, de los likes, de todas estas cosas. O sea, no ilustréis para contentar a nadie, no os dejéis guiar por las modas, por el estilo concreto de alguien que lo está petando muchísimo. Sed únicos y sed honestos con vosotros mismos porque con el tiempo todo eso al final, si no es así, os va a pesar. Esa sería
un consejo para mí, si no el más importante, de los más importantes que hay en esta lista. Otro importante, no descuides tu tiempo y tu espacio. Y esto quiere decir que no te quemes, que no todo es el trabajo, que no todo es que te vean salir a flote y estar ahí. Que te acuerdes de descansar, que te acuerdes de comer, que te acuerdes de quitarte el pijama. No trabajes en pijama, te lo recomiendo. Si llega un bloqueo, vete a dar una vuelta, sal con tus amigos, haz lo que necesites para desconectar un rato. Porque este trabajo normalmente en solitario, yo por lo menos no comparto estudio, hay personas que sí, puede llegar a ser muy, muy, muy cansado a nivel mental sobre todo, y eso al final te repercute en el físico, así que no os descuidéis. Otra parte importante, cuida del gremio. Como ya hemos visto, esta es una profesión que todavía yo no considero que en este país se respete de la manera en que se debería respetar. No cojáis ofertas que no son justas, y no solo por vosotros, sino por vuestros compañeros. Yo puedo entender que haya una persona con condiciones especiales que por lo que sea no puede llegar a final de mes y necesita coger un trabajo por mal pagado que esté. Vale, eso lo entiendo. Pero si no es absolutamente necesario, te estás haciendo mucho daño a ti y al conjunto de ilustradores y de compañeros. Lábrate una buena reputación. No solo es importante la cartera de clientes ni el número de publicaciones y estas cosas. Es muy importante que los editores y los clientes te consideren una persona de trato fácil, que te puedan recomendar, que se acuerden de ti cuando a lo mejor han pasado 4 años y de repente les sale un proyecto y se acuerdan de ti porque trabajaron muy a gusto contigo y fuiste muy profesional, cumpliste con las fechas de entrega, etc. Eso es súper importante también. No te canses de aprender. Tomaros esto como lo que es, un trabajo continuo. No miréis hacia el futuro con ansia, mirad para atrás y ved todo lo que habéis aprendido, todo lo que habéis mejorado como dibujantes y todo lo que os queda por seguir mejorando. No te compares con otros compañeros. Ya sé que ahora es muy difícil y es muy tentador en redes sociales pues estar viendo continuamente lo que hacen otros, cómo lo hacen mucho mejor que tú, y eso te genera una inseguridad y un síndrome del impostor horrible. No te compares, relaciónate con tus compañeros, pregunta dudas, establece lazos y aprovéchate de eso, que por lo general somos todos bastante majos, abiertos y nos ayudamos entre nosotros. Y eso es que hay que hacer piña, es súper importante. Y lo último, pues eso, os diría que no os rindáis. Este es un trabajo muy difícil, muy solitario, pero si yo llevo 10 años haciéndolo, será por algo, porque al final compensa. Y con una pildorita más me despido y espero que me hayáis dejado preguntitas en el chat para seguir hablando un ratito. Veréis, todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo, en un instante, ya, se convierte en un juego. Y divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin. Con un poco de azúcar, esa piedra que os dan, la piedra que os dan, pasará mejor si el poco de azúcar, esa